de antemano. Gracias. Buenos días, buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a los miembros que han organizado este congreso. Mi respeto y saludo a todos los presentes. Planteaba Benito en su intervención que una de las razones por las cuales se ha dedicado a estudiar el derecho constitucional es cuando tuvo la oportunidad de elaborar su tesis y que fue Rigoberto González, el procurador de la administración, su director de tesis. En ese sentido tenemos una coincidencia. La primera obra que publicamos, donde se desarrolló el amparo de garantías constitucionales, la hice con Rigoberto González, y es que en gran medida me inspiró al estudio y a la elaboración de libros y principalmente en algunos casos en temas constitucionales. El doctor Araúz ha planteado en términos muy generales los requisitos que establece la ley para los efectos de que una demanda de amparo de garantías constitucionales sea admitida. Los requisitos comunes de toda demanda: identificación de la orden que se acusa, funcionario demandado, disposición constitucional estimada infringida y el concepto de la explicación. Si una demanda de amparo de garantías constitucionales se somete a esos requisitos legales, la consecuencia es la admisibilidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través de reiterada jurisprudencia en algunos casos uniformes, en unos casos contradictorias y en otros casos vía excepción. Entonces, frente a ese escenario, es un poco complicado al momento en que usted tiene que elaborar una demanda de amparo de garantías constitucionales, porque primero tiene que estar actualizado en la jurisprudencia. Tiene que tener la suerte de que le llegue a un magistrado, primer tribunal o pleno de la Corte Suprema de Justicia, que tenga esa aptitud de admitir las acciones o demandas de amparos de garantías constitucionales. En realidad es toda una suerte que rodea la confección de una demanda de amparo de garantías constitucionales para que por lo menos sea admitida. El problema de la jurisprudencia es que en sede de admisión han exigido una serie de requisitos que a nuestro criterio no son propios del análisis en esa etapa procesal. Y como no tengo mucho tiempo y el propósito de esta conferencia es el debate de la jurisprudencia, solamente me voy a encargar a enlistar algunos temas que en admisibilidad la Corte Suprema de Justicia entra al análisis. Y el primer elemento es en cuanto a la legitimación. En materia de amparo hay la legitimación activa, entendida como aquella persona que se encuentra facultada para promover la acción de amparo. Llámese el individuo que ha recibido una orden de hacer, de no hacer o de un acto que considera que le han vulnerado una garantía fundamental. En ese sentido, la Corte ha sido reiterativa de que solamente la persona afectada pueda promover la acción de amparo. Sin embargo, desconociendo el texto muy claro del artículo 54 de la Constitución Nacional, donde dice que el amparo de garantías constitucionales puede ser promovido por cualquier persona. Un solo caso de nuestra investigación registra la historia y es un amparo de garantías constitucionales promovido en contra del Procurador General de la Nación por una orden de cautelación de una cuenta bancaria. En ese caso la Corte no solo admitió, sino también que concedió el amparo y lo promovió un tercero que era ajeno a la titularidad de la cuenta bancaria. Otro elemento, el amparo contra particulares. La jurisprudencia reiterativa de la Corte es que no lo admite. Sin embargo, ha establecido excepción que cabe como sujeto demandado en amparo aquella persona o aquellas empresas estatales que prestan un servicio público. Entonces se dice, en estos casos es posible la admisión de amparo de garantías constitucionales. Y la característica de estas empresas son sociedades que se rigen
por la Ley de Sociedades Anónimas. Se emiten acciones. El titular de las acciones es el Estado. Se presta un servicio público y precisamente el acto que se está cuestionando fue regulado por la Ley de Contrataciones Públicas. Solamente en esos casos y bajo esas premisas, la Corte Suprema de Justicia ha dado cabida a la posibilidad de presentar amparos en contra de particulares. También hay otro precedente que es en contra de una escuela que negó el acceso a la matrícula de un estudiante, pero han sido casos extremadamente excepcionales. En el tema de los árbitros fue una gran discusión. Existían amparos que se admitían contra decisiones o actos de los árbitros o de los miembros de la Secretaría de los centros de arbitraje. Y habían otros amparos que no procedían, que no los admitían. En la misma época nos encontrábamos con jurisprudencia de la Corte que admitía amparo contra decisiones de los árbitros y por otra parte, en esa misma época, decisiones de la Corte que no lo admitían. Donde sí se dio un avance que no tiene que ver con la legitimación es en la intervención del tercero. Principalmente cuando lo que se está debatiendo en la Corte Suprema de Justicia o en el primer tribunal es una decisión judicial. Ese tercero se le ha permitido, esa parte que fue favorecida con la decisión y que en consecuencia no recurre en amparo, la Corte le ha permitido su intervención como tercero, pero al día de hoy no se encuentra regulado. Pero exhorto también a la Corte que también haga lo que ocurre en los procesos civiles y en los procesos contenciosos para integrar la litis. No basta con que esa persona favorecida por una decisión, cuya decisión está siendo objeto de una impugnación, esté pendiente para que entre como tercero, porque muchas veces no se entera de la promoción del amparo. Corresponde a la Corte llamar a ese tercero al proceso, notificarle y darle la oportunidad de que presente sus objeciones en aras de la defensa de la constitucionalidad de la orden impartida. La gravedad e inminencia en el daño. Criterio, a nuestro parecer, totalmente subjetivo. El amparo parte de la premisa de que el acto o la orden de hacer o no hacer te viola una garantía fundamental. La Corte en admisibilidad ha dicho que tú tienes que demostrar la gravedad de ese daño. Tú tienes que demostrar la inminencia de ese daño. En otras palabras, la Corte hace un prejuicio sobre la viabilidad de fondo y tú tienes que plantearle y acreditarle que existe un daño, que ese daño es grave, que ese daño está a punto de producirse o se está produciendo en el preciso momento en que estás presentando el amparo de garantías constitucionales. Y con referencia a este mismo tema está el punto de la oportunidad. En su momento no existía un criterio uniforme sobre el plazo que tenía que transcurrir entre la emisión del acto o orden de hacer o no hacer que atacas vía amparo versus la presentación del amparo. Felizmente, la Corte llegó a un acuerdo y ha establecido como el plazo de los 3 meses. Pero lastimosamente se dan las excepciones. Y hay excepciones donde se han admitido amparos transcurridos 6 y 9 meses. Y ahí es donde va entonces el cuestionamiento. Porque hay ciertos casos que tienen un trato diferente. Si vamos a aplicar la jurisprudencia, apliquemos una jurisprudencia uniforme. Si vamos a modificar la jurisprudencia, entonces motivemos las razones que llevan al Pleno o al primer tribunal a hacer ese cambio de la jurisprudencia. El problema está que no se explica. Y el problema está que a veces tú tienes una jurisprudencia uniforme que te habla de 3 meses y te encuentran con las excepciones de los 6 y de los 9 meses. El agotamiento de los medios de impugnación. Y aquí sí se ha dado un avance. Anteriormente la Corte había manifestado que si la ley
te daba a tu alcance algunos recursos, algunos medios de impugnación, era necesario el agotamiento de esos medios para posteriormente ir en amparo de garantías constitucionales. Eso lo ha corregido la Corte y ha manifestado que solamente ello ocurre en el tema de las resoluciones judiciales. Es necesario que agotes todos los medios de impugnación que te da la ley y posteriormente entonces vas en amparo. Pero también se da la circunstancia de que hay excepciones. La Corte ha dado ciertas excepciones de reconocer amparos de garantías constitucionales contra resoluciones judiciales sin haber agotado los medios de impugnación. Situación también que se aplicaba al tema de los actos administrativos. Se decía que era necesario que se agotaran los recursos dentro de la jurisdicción administrativa para posteriormente entonces irse en amparo de garantías constitucionales. Y en ese sentido la Corte ha tenido un avance y ha manifestado que esa limitación solamente es para el tema de resoluciones judiciales y no para actos administrativos. Y cada día vemos más casos en los cuales la Corte está admitiendo amparo de garantías constitucionales contra actos administrativos sin haberse agotado los medios de impugnación normales. Preferencia de la vía contenciosa administrativa. Se decía que si se trataba de un acto administrativo, agotado los medios ordinarios dentro de la instancia administrativa, la vía idónea era el proceso contencioso administrativo, alegando que en esa sede, en esa jurisdicción, tenía facultades de practicar pruebas, tenía facultades de presentar alegatos y en consecuencia la Sala Tercera tenía una mayor amplitud para el conocimiento de la causa. Bueno, esa situación ha sido superada por la actual Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha indicado de que no es necesario que vayas a la Sala Tercera inmediatamente o directamente te puedes ir al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El debate de naturaleza probatoria, 45 segundos. Uno de los defectos que con mayor frecuencia nos encontramos y que dan lugar a la no admisión de las demandas de amparo de garantías constitucionales es cuando la pretensión del amparista es que el tribunal revise la valoración probatoria, es que el tribunal analice si el juez aplicó bien la ley, es que el tribunal analice si el juez interpretó o no correctamente la ley. Y en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que esos son debates de tercera instancia, que no son objeto de ser discutidos en sede de amparo de garantías constitucionales, pero también establece excepciones. Y ha manifestado que pueden revisar el tema probatorio, pueden revisar la interpretación de la ley, pueden revisar la aplicación de la ley bajo ciertos supuestos. Cuando nos encontramos con una sentencia arbitraria, una sentencia con ausencia de motivación, cuando nos encontramos con una sentencia que valoró mal la prueba o que pasó por alto una prueba, o cuando nos encontramos con una sentencia que aplicó la ley que no corresponde, pero al final es un tema eminentemente subjetivo. Va a ser el magistrado en admisión que va a entrar a determinar si la ley, si la sentencia es arbitraria o si la sentencia tiene una motivación insuficiente o si la prueba fue mal valorada. Entonces, en el tema de la demanda de amparo de garantías constitucionales, principalmente para los abogados que nos dedicamos a la práctica tribunalicia, honestamente, la elaboración de un amparo de garantías constitucionales es una situación que efectivamente nos afecta, porque entendemos que lo que se busca es la tutela judicial efectiva. Lo que entendemos es que si cumplo con los requisitos, admíteme mi amparo y analiza la situación de fondo. Sin embargo, tenemos que ver no solamente la jurisprudencia, sino el criterio del magistrado que le va a corresponder la admisibilidad. Era como decía Erasmo de la Guardia en el 54 a razón del recurso de casación. Bueno, el amparo también es una acción incomprendida, porque no tenemos los elementos necesarios que se puedan definir
que se tienen que tomar en consideración para la elaboración de una demanda de amparo de garantías constitucionales que cumpla con el propósito establecido en la Constitución, y es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley. Gracias.